Bienvenidos al tutorial Abrir Contabilidad, orientado por Héctor Fabio Ospina López, administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia. En este tutorial tenemos como objetivos conocer los procesos de integridad y las condiciones para realizarlo, editar los datos de una contabilidad ya creada, eliminar una contabilidad, modificar el password a los usuarios e ingresar a una contabilidad. En la aplicación Apolo, el menú Abrir Contabilidad contiene varias opciones. Uno es la opción de crear, vista ya en el tutorial de nueva contabilidad, en la opción integridad, que me permite reparar los posibles problemas que tiene la aplicación en cuanto a la integridad referencial de los datos, eliminar una contabilidad que elimina de mi consulta de contabilidades de la contabilidad, editar, que permite corregir o modificar datos de una empresa ya existente, la opción abrir contabilidad, que me permite ingresar a la contabilidad, y la opción de cerrar, que me permite cerrar la ventana. Vamos a ingresar al Apolo y vamos a la opción inicio, abrir contabilidad. La opción abrir contabilidad me despliega esta ventana. Esta ventana contiene unos botones que me permiten ejecutar unos procesos y unas columnas. ¿Cuáles columnas son? Los códigos, el nombre de la empresa, el NID, teléfono, ciudad, dirección, fax, tipo de sociedad, autorretenedor, plan de cuenta, diseño actual. Todos estos son datos que se crearon cuando se realizó la creación de la empresa. Entonces vamos a estudiar el botón crear. El botón crear contiene la información de la empresa. Esta ventana me da las mismas opciones que la opción nueva contabilidad. Algo ya visto en el tutor de nuevas contabilidades. Entonces, si repasamos el tutor de nuevas contabilidades, podemos mirar las formas de creación de la empresa. Pasemos al siguiente botón, que se llama integridad. ¿Qué hace la integridad? La integridad me permite reparar el 90% de los problemas que puede presentar la base de datos con respecto a la integridad. ¿Qué es la integridad referencial? La integridad referencial es que el sistema no debe permitir, si yo en mi movimiento o en una tabla he digitado información de un tercero, que ese tercero sea borrado de la base de datos. Yo no puedo tener registrada información en mi tabla de movimiento a nombre de Juan Pérez si Juan Pérez no existe en la tabla de terceros. Entonces lo que hace la opción integridad es revisar que esa información sea confiable y sea íntegra, según lo dice su mismo nombre. La integridad debe cumplir unas condiciones para realizarse. ¿Qué condiciones son? Primero, no puede haber nadie trabajando dentro de la empresa. O sea, nadie puede estar dentro de la empresa, pues el sistema sacará un mensaje que hay usuarios en la red y no permitirá trabajando. Esto es cuando tenemos, ¿qué? Personas dentro de la red. Segundo, se debe realizar una copia de seguridad antes de empezar a realizar una integridad. ¿Por qué una copia de seguridad? El sistema internamente crea unas copias cuando se inicia la integridad, pero si en el proceso que se está realizando se suspende el fluido eléctrico, ya sea porque se fue la energía eléctrica, porque se apagó accidentalmente el computador, es posible que la información no esté completa. Entonces es preferible tener una copia de respaldo de la cual yo pueda tomar la información para posteriormente restaurarla y volver a hacer la integridad, que perder de pronto dicha información. Otra cosa que debemos tener en cuenta, otro punto que debemos tener en cuenta, es que cuando yo inicie a hacer la integridad, ninguna persona pueda ingresar a la empresa. Yo estoy haciendo la integridad, una persona en un equipo de la red ingresó a la contabilidad, mi integridad va a quedar errada. Esa integridad puede demorar varios minutos o hasta media hora, incluso más tiempo. Eso depende de unos factores. ¿Cuáles son los factores? La máquina donde se esté realizando el proceso. Si yo lo hago en un nodo, va a ser mucho más lento que si lo hago en el servidor. Otra cosa que puede variar la velocidad es el equipo o las características del equipo donde estoy haciendo la integridad. Yo tengo una contabilidad, me lo llevo a un equipo, me hace la integridad en 10 minutos. pero me lo llevo para otro y se demora media hora. ¿Por qué? Porque las características del equipo son diferentes en uno y en otro.
Y otra opción es el volumen de información. Cuando tengo más volumen de información, el proceso de integridad se va a demorar más. ¿Cuándo debo hacer integridad? Cuando paso de una versión a otra. Entonces, si yo tengo una versión 2007 y voy a ingresar, el sistema me dice, el formato de archivos es muy obsoleto, realice integridad para actualizar el formato. Entonces, el sistema me obliga a hacer integridad cuando paso de una versión a una versión superior. Entonces, estoy en versión 2006, quiero pasar a versión 2009, debo hacer integridad. Estoy en versión 2007, voy a pasar a la versión 2009, debo hacer integridad. Entonces, es una opción. Segundo, cuando mi información no es consistente y de pronto saco un saldo de terceros y no me aparece un tercero. Yo estoy seguro que ese tercero lo digité. Entonces, el sistema requiere hacer una integridad. Esta integridad es bueno llamar al departamento de soporte para empezar a hacerla, para que la recomendación que el ingeniero de soporte nos dé sea de hacer la integridad. Otra opción es cuando tenemos bajones de energía y se corrompen las tablas. ¿Sí? Se fue la energía, se dañó una tablita, yo debo entrar a ¿qué? A correr integridad para que este proceso me repare estas tablas. ¿Cómo se corre la integridad? Oprimo el botón integridad, digito las claves, el login y el password. El único usuario que puede hacer la integridad es aquel usuario que tenga nivel de acceso 1. O sea, un usuario de nivel de acceso 2 no puede hacer este proceso. Eso lo vimos en el tutor de usuarios. Oprimo el botón aceptar y el sistema me muestra esta ventana, integridad y reparación de tablas. Tiene dos pestañas, una que es procesos y otra que se llama mensajes. En procesos el sistema me va a mostrar los procesos que se van haciendo y qué tablas se están reconstruyendo. Y en la ventana de mensajes, los mensajes ya sean de error o de aceptación del proceso. Oprimo el botón reconstruir si deseo hacer la integridad. Si no deseo hacerla, simplemente oprimo el botón salir y ya no realizo la integridad. Oprimamos en este caso el botón reconstruir. Miremos que el sistema me muestra los procesos que están haciendo y me dice el proceso terminó exitosamente. Pasemos a la opción de mensajes y vamos a encontrar que la reparación fue exitosa y en caso de que se hubiera tenido algún tipo de inconveniente, el sistema me arrojaría unos mensajes diferentes. Digámosle salir, vamos a la opción hacer integridad a otra empresa. Esta empresa digamos que tiene unos problemas, vamos a decirle integridad, las claves, digámosle aceptar, digámosle reconstruir. Aquí está el proceso, está un poco más lento porque tiene más información. Vamos a pasar a la opción que dice mensajes y en mensajes vamos a encontrar que pues me está diciendo que la reparación fue exitosa, pero me muestra estos tres mensajes. Me dice, KBIOL reparados terceros proveedores, 5 KBIOL reparados movimiento cuenta y 18 KBIOL reparados movimiento terceros. Esto significa que había una violación a la integridad y el sistema tuvo que volver a crear estos datos. Vamos a mirar algo que hace la integridad antes de empezar a trabajar. Dentro de equipo, disco local, la carpeta donde tenemos instalado la aplicación Apollo W, el sistema automáticamente, usted empieza a hacer la integridad, crea una copia de la empresa antes de hacer la integridad. Después hace una copia y repara la información y crea otra copia de la contabilidad. El sistema es seguro en esta opción, me crea las copias de seguridad. Esto sumado a la copia de seguridad que usted realizó antes de empezar a hacer la integridad, me están dando un buen soporte o un buen respaldo por si tengo problemas con el manejo de la energía. Estas carpetas es muy bueno hacerles mantenimiento periódicamente. Yo hice integridad hoy. Dentro de 2 meses vuelvo a hacer integridad. Yo ya puedo borrar estas dos carpetas de las contabilidades viejas porque ya no tienen una información que realmente sea importante para mí. Eso es lo primero que hace la integridad. ¿Qué más hace la integridad? La integridad me genera una información dependiendo de los errores que se hubieran causado. Entonces vimos
que el sistema asignó unos terceros y asignó unas cuentas. Vamos a la opción datos, plan de cuentas. Después de hacer integridad, venimos a esta ventana y oprimimos el botón generar. Miremos que estas cuentas tienen los nombres en blanco. Eran las cuentas que se habían perdido, que el sistema me reportó, el que viola en cuentas. ¿Listo? Entonces le decimos generar y el sistema automáticamente me genera las cuentas con los atributos respectivos. Él va y mira, esta cuenta tiene terceros, entonces viene y le coloca terceros. Como esta cuenta de bancos no maneja terceros, simplemente no le asigna el atributo de terceros. Pero esta cuenta, que sí maneja terceros, me colocó ¿qué? Me colocó el atributo, al igual que el atributo de cartera. ¿Qué nos queda a nosotros? Corregir los nombres. Entonces, Bancolombia, F2, Bancafé, y este otro es Banco de Occidente. Y aquí, clientes nacionales. Entonces, digamos que este botón validar, de generar, en el plan de cuentas es un complemento a la integridad. Es un paso que yo debo hacer después de generar integridad y verificar qué cuentas me quedaron con el nombre en blanco. En este caso, la llamamos caja también. Entonces, puedo hacer un recorrido por todo mi plan de cuentas, verifico qué cuentas se encuentran con su nombre en blanco y el sistema me permite modificar el nombre y me le asigna los atributos respectivos. Otra opción que debemos hacer es entrar a opciones, catálogos y dar vista previa a el catálogo de terceros reportados. Vista previa, el sistema que hace, me genera en forma automática para los terceros que no tengan país el código del país y también me muestra los NIDs de aquellos terceros que fueron creados por el proceso de integridad para que yo corrija los datos existentes en él. Entonces me toca buscar el nombre de la cédula 10.255 o 555, colocar el respectivo nombre o los nombres y los demás datos. Pero el sistema me va a generar la información ya muy congruente, muy completa de lo que realmente está en mi contabilidad. El sistema automáticamente me crea los terceros, las cuentas o también los centros de costos que se hubiesen perdido en caso de haberse perdido centros de costos. Entonces, el proceso de integridad complementado con la opción del plan de cuentas, generar en informes catálogos, oprimir, dar vista previa a este catálogo, me reparan la totalidad de la contabilidad. La integridad es un proceso delicado, por eso se recomiendan tener muchas copias de seguridad. Las que hace el sistema, que son dos. Una antes de empezar a generar la integridad, otra cuando repara las tablas y la que el usuario hace antes de ejecutar el proceso. Pasemos al siguiente botón que se llama eliminar. ¿Qué es eliminar? Eliminar es borrar de la consulta de contabilidades y la carpeta de mi directorio una contabilidad. Entonces vamos a borrar esta contabilidad que se llama IN 2001, que le hicimos integridad. Digamos eliminar, y me pide una clave y un password, un login y un password. El sistema me va a eliminar la contabilidad. Debe ser un usuario también de nivel 1. Digámosle aceptar. Él va a preguntar, ¿está seguro de borrar la contabilidad? Sí, estoy seguro. La borré y dice contabilidad eliminar. Ya no la puedo accesar desde acá. Si la busco en el directorio, salir acá, vamos al directorio de Apolo, Apolosoft, esa contabilidad que se llama IN01 ya no existe. Pero encontramos algo que se llama borrada IN01 y la fecha de borrado. Entonces el sistema, a pesar de que yo borré la contabilidad, capa 2009, vamos a borrar esta que se llama extractar, digámosle eliminar, me borra del directorio donde está la contabilidad esa carpeta. Me la borra de la consulta de contabilidades, pero por seguridad el sistema que hace me deja una copia que se llama borrada y es una copia exacta de la contabilidad. O sea, cuando yo borro la contabilidad, el sistema me borra el directorio
que la contiene, pero me deja una copia. Entonces, es una forma de darle más seguridad a la aplicación. Vamos a la opción editar. ¿Qué es editar? Editar es modificar datos que por un motivo u otro digité mal en el momento de crear. Entonces, digámosle editar. Entonces, editar. ¿Qué puedo editar? Puedo editar el nombre, el NID, teléfono, ciudad, dirección, fax, tipo de sociedad, autorretenedor. Ni el código, ni el PUC, ni el año actual yo los puedo modificar. Estos tres datos son inmodificables. Entonces, esta empresa le falta el NID, entonces simplemente me ubico en el campo del NID y digito el respectivo NID, 845.000.458-9. A esa le falta un dígito al NID, le agrego el dígito del NID y así con cada uno de los campos que yo desee modificar. No, esta es una persona de régimen especial, entonces digo persona jurídica de régimen especial. No es autorretenedora, perfecto, yo puedo ampliar para poder ver el tipo de sociedad, cada uno de ellos. Entonces, en este caso, estamos editando el contenido de una contabilidad, la información básica. ¿Por qué? Porque en mi listado yo necesito que aparezca el NID. Si esta empresa importar no lleva NID, mis listados van a aparecer sin NID. Yo requiero modificar esa parte. El teléfono, la ciudad es muy importante para los certificados de retención, la dirección también, y pues cada uno de los datos que tenemos acá son importantes. Por eso es muy bueno llenarlos en el momento de crearlos o modificarlos cuando ya tenga los datos completos. Vamos a ir a la opción de abrir. ¿Qué es abrir? Es ingresar a la contabilidad. Yo necesito accesar a una contabilidad. Quiero accesar a la contabilidad taller 09. Oprimo el botón abrir. Él me pide un login y un password. ¿Cuál es el login? El supervisor o el usuario que se hubiera creado para acceder a esta contabilidad. ¿Y el password? El password es el password asignado también al supervisor o al usuario. Cuando yo creo una empresa totalmente nueva, ¿cuál es el login? El login es supervisor, así con mayúscula inicial. Solamente mayúscula inicial, las demás en minúsculas. Y el password es exactamente la misma palabra. Puedo decirle control C, control V de vaca para pegarlo y le digo aceptar. El sistema automáticamente me ingresa a la contabilidad. ¿Cómo sé yo en qué contabilidad estoy? En la parte inferior derecha de la pantalla me aparece el nivel de acceso con el cual estoy ingresando, el código de la empresa y el nombre de la empresa. Entonces yo ingresé a la empresa Taller 09, que se llama Taller Apolo Ingeniería. Nuevamente vamos a entrar a esta que se llama selección, digámosle abrir, control B y control B. En este caso vamos a estudiar un botoncito adicional que me aparece acá que se llama editar password. Ese proceso de editar password lo podría hacer en esta ventana de integridad, en la ventana de eliminar o en la ventana de abrir. Yo recomiendo hacerlo en la ventana de abrir. ¿Por qué? Porque no tengo ningún peligro que al aceptar un dato vaya a eliminar una contabilidad o vaya a hacer la integridad y de pronto estén trabajando en ella. Entonces, en el botón abrir yo puedo cambiar el password de mi empresa. Entonces, digito las claves, login y password, y se activa automáticamente el botón editar password. Oprimamos el botón y él me muestra una pantalla nueva. Me pregunta, ¿qué login? O sea, ¿qué usuario va a cambiar? Supervisor en este caso. ¿Qué password? El password actual. Me pregunta, ¿el nuevo password? Voy a colocarle un nuevo password, solo 3 dígitos. Y él me dice que confirme el password. Voy a colocarle y por error voy a adicionarle un nuevo dígito. Digámosle aceptar y me dice el nuevo password no es válido. ¿Por qué? Porque los dos passwords no coinciden. Nuevamente, editar password. Supervisor, la clave del supervisor. El nuevo password, en este caso, voy a hacerlo en forma correcta. Le digo aceptar y ya ingresé a la contabilidad. ¿Con qué usuario? Con el usuario supervisor, pero ya cambió la clave. Vamos a intentar nuevamente ingresar a la empresa con usuario supervisor. El password no es válido. ¿Por qué? Porque yo ya lo cambié. Este cambio de password debe hacerse después de yo haber empezado a trabajar. O sea, cambiar el password al supervisor. Aquí estoy digitando la palabra supervisor y no me lo permite.
no tengo permisos. Vamos a digitar el nuevo password, el que yo cambié, 1, 2 y 3. Digo abrir y él ya me permite accesar la contabilidad. Entonces, el cambio de password, recomiendo hacerlo. ¿En cuál ventana? En la ventana que se llama abrir contabilidad, por lo delicado de los dos procesos de eliminar o integridad. Este password se recomienda cambiarlo después de que se empieza a trabajar en la empresa, más que todo el password del supervisor, que es el único que tiene acceso a los usuarios. De igual forma, si tuviéramos otro usuario, simplemente es colocar aquí el código del usuario, el password que maneja y lo que se va a modificar. Esto lo debemos hacer por seguridad. Digámosle aceptar. Vamos a estudiar el último botón. Este botón salir me permite salir de esta ventana. Es la función que también cumple la X de la parte superior. Solamente que necesitamos tener un botón de salida propio para realizar esta salida. Entonces, en la ventana de abrir contabilidades tenemos crear contabilidad, ya veis en otro tutor, proceso de integridad, eliminar, editar, abrir y salir. Es un paso que se debe hacer después de haber creado la contabilidad para empezar a trabajar en dicha contabilidad. Con esto termina el tutor de abrir contabilidad. Si desea leer más tutores, por favor, puede ingresar a la página www.apolosoft.com y las tutoriales.